preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Póster Central, periodismo en radio. Un póster de bar, la mesa de café, el diario sobre ella y el diálogo sobre los hechos que nos conmueven y nos preocupan. De l'homme auquel j'appartiens. Un póster de bar. Estudio Jurídico RINS brinda soluciones prácticas y creativas, servicio continuo y a medida del cliente. Estudio Jurídico RINS, San Lorenzo 655. Des yeux qui font baisser les miens. Un rire. Y a las 9 de la mañana, 56 minutos en esta mesa de café, nos metemos en uno de los temas de portada. Ha dejado la semana en materia judicial muchos elementos como para incorporar en la discusión y el debate para lo que viene. Uno de los aspectos que se suman a lo que va a ser el inicio del juicio por la muerte, por el crimen de Claudio Torres, es cuál va a ser el tratamiento periodístico que se le va a poder dar a una de las causas más importantes que tiene la justicia riocuartense en su vinculación directa con el caso, pero también en el impacto social que implica el narcotráfico en la ciudad. En algún momento se señaló que la víctima fatal, Torres, era el zar de la droga, es decir, la máxima referencia de la comercialización de estupefacientes en Río Cuarto. Ya quedó saldada una parte de esa discusión con el juicio por el narco lavado, en el que se reconocieron responsables en un juicio abreviado y se determinaron las penas, entre ellas no solamente a quienes integraban la banda, sino a quien en aquel momento era el jefe de investigaciones de la Unidad Departamental de Policía, Gustavo Oyarzábal, lo que habla de la magnitud y de la ramificación que asumen las condiciones del narcotráfico en cualquier lugar, también aquí en Río Cuarto. En el caso del crimen de Torres, lo que decíamos, ha comenzado un debate, un análisis para determinar cómo será la cobertura periodística. En algún momento, con lo del crimen de Nora Dalmazo, quedaron expuestas las dificultades para poder, por ejemplo, acceder a información de los testigos o poder entrevistarlos, a poder escuchar lo que dicen en el recinto. Bueno, se plantea la posibilidad de que pueda haber una pantalla gigante para que los periodistas que estén allí puedan seguir el proceso judicial. Un proceso judicial que tiene además muchos elementos, ya lo vamos a abordar más ampliamente en la editorial del programa, relacionados con la banda narco Los Monos en Rosario. Pero vamos a hacer un breve repaso, Carlitos, a algunas definiciones y frases que fueron marcando en distintos momentos. Allí aparecen el fiscal de instrucción Fernando Moine, uno de los abogados, en este caso de Rivarola, el doctor Rolly Valdivieso, la doctora Mónica Sánchez, ya jubilada, en aquel momento secretaria del Juzgado Federal, pero también la hija de Claudio Torres, en este informe presentación para la entrevista que viene. El personal policial que está trabajando en la investigación del caso y con directivas de esta fiscalía está tratando de elaborar alguna hipótesis. Con Andrés Rivarola me une una gran amistad. En su declaración presentó un descargo realizado por un contador en el cual se vuelca ahí toda su actividad económica, digamos, ¿no es cierto? ¿De qué vive Rivarola? ¿Qué es lo que ha planteado? ¿Cuáles son los bienes? ¿Cuál es el patrimonio de Rivarola? Bueno, el patrimonio de Rivarola, él tiene la venta de la bracería, tiene compra y venta de autos y ahora estaba encarando una empresa de publicidad. ¿Qué es lo que es el juicio abreviado? Que los acusados admiten su responsabilidad de los hechos y la Fiscalía, a cambio,
toma en cuenta esa situación que implica desarrollar o finalizar el conflicto de una manera mucho más rápida y expeditiva, donde no se discute la prueba, porque los acusados, repito, no discuten su responsabilidad penal y admiten una pena. Entonces se hace una consideración de una rebaja de las penas que en expectativa pediría en el juicio oral, que es mucho más largo, donde vienen todos los testigos, los acusados pueden defenderse, negar los hechos, etc. Entonces la condición que puso la Fiscalía es que le interesaba recuperar para el Estado todos los bienes que estaban decomisados, embargados. La verdad que ningún abogado, me cansé de buscar abogados por todos lados, hasta de Córdoba, y no quieren agarrar el caso. Dicen que tienen miedo, pero no sé miedo a qué. ¿Y ustedes han vivido también este tiempo con miedo? No, la verdad es que no sabemos quién fue que le hizo esto a mi papá. ¿Vos crees que había gente del entorno, gente cercana a Claudio, que lo traicionó o que formó parte de esa decisión de matarlo? Se dicen muchas cosas, la verdad que no sé. Si fue un sicario, si fue la policía, si fueron los amigos, la verdad no sé. ¿Vos desconfías de los amigos de Claudio? Con lo que han hecho, yo no meto las manos al fuego por nadie. ¿Qué sensaciones tenés de todo lo que se ha dicho? ¿O qué pensás de todo lo que se ha dicho de tu papá en todo este tiempo? Habla mal la gente porque no lo conocían y dicen que es por narcolavado, por narcotráfico, y a mi papá en ninguna de las casas le sacaron droga. Yo que sepa, él hacía comprar y vendía autos, y si tenía que morir así, yo prefería que si tendría que haber ido a una cárcel. ¿Por qué la policía actuó así? No matarlo así. ¿O por qué lo mandaron a matar? Hay algo acá que no se deja ver. No quieren que se vea. ¿Y vos qué imaginás que es eso? No, me lo guardo para mí. Y era un hombre que tenía muchos lujos, mucho la ropa cara, los anillos, relojes, cosas de oro. Una vida de viajes normal como otra. Siempre que podíamos nos juntábamos a tomar mates, a charlar. Estaba yendo a una iglesia de Río de Dios, había cambiado muchísimo. Un padre normal. ¿Vos tenías miedo por tu papá, por la vida que, porque corriera riesgo la vida de tu papá? ¿En algún momento tuviste miedo de que terminara de esta manera? No, miedo no, porque no hacía nada mal. Bien, distintas voces que fueron formando parte, en una breve síntesis, de lo que ha sido toda esta instancia, ¿no? Aquella que nos despertó en una noche de verano, un 9 de enero, y nos advertía de la noticia de que habían acribillado a una persona en el barrio Fénix. En el común de los riocuartenses se sabía poco de Torres. La policía, la justicia, parecía que lo tenía como una figurita repetida. Aunque para la gran mayoría de la sociedad, Torres no era un personaje reconocible. Empezamos a conocer su historia a partir del asesinato. Y ahí empezaron a surgir muchas esquirlas, ¿no? de esa gran explosión. Por ejemplo, la que derivó en que desapareciera el vehículo en el que Torres había llegado a esa vivienda, desapareciera, ¿no? Y que ingresara a ese domicilio el jefe de investigaciones de aquel momento, Gustavo Oyarzábal, para hacer ese primer reconocimiento del lugar, y luego nos enteráramos que en realidad Oyarzábal era cómplice de esa banda delictiva, formaba parte de esa estructura delictiva. Muchos otros aspectos fueron surgiendo a la par de reconocer la magnitud de lo que allí estaba ocurriendo, ¿no? Un juicio por la situación del narcolavado. Una de las voces que ustedes escuchaban allí en el informe es la del fiscal Carlos Gonela, con quien estamos en línea. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Y a la audiencia, gusto saludarte. Muy bien. Un placer. Doctor, lo primero que quiero consultarle es, ¿qué reveló el juicio en Córdoba para los implicados en el narcolavado? ¿Qué se pudo conocer de lo que estaba ocurriendo aquí en Río Cuarto? Bueno, Pablo, antes que nada quiero felicitarte porque has hecho una inmejorable síntesis
sobre una clara manifestación del crimen organizado con todas sus aristas, tal como lo regulan o lo conceptualizan las normas internacionales. Grupo de personas, distintos segmentos, logística, actividad de narcotráfico, maniobras de lavado de activos, participación de funcionarios públicos corruptos y la violencia. Todos esos componentes son los que definen el crimen organizado, que es un fenómeno criminal que produce mucho daño social y que no hemos sido capaces, y en esto también va en autocrítica, a dar una respuesta adecuada a eso, porque tenemos desmembrado el fenómeno, y cuando el Estado desmembra el fenómeno para perseguirlo de manera atomizada, como se ha hecho acá, y la respuesta no es la que buscamos, que esperamos desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Y de la eficacia, entendiendo la eficacia, lo que pretendemos buscar como Estado en relación a un fenómeno criminal, que es reducirlo, acotarlo. El crimen organizado está dentro de sus objetivos, pero también poco eficiente, porque duplicamos juicios, malgastamos recursos, llevan años. Así que bueno, eso te quería felicitar porque realmente ha hecho una síntesis perfecta de eso. Y la autocrítica de que tenemos que cambiar las cosas, porque si no vamos siempre trabajando de manera ineficaz e ineficiente. ¿Qué mostró el juicio en Córdoba? Bueno, crimen organizado, como vos lo has mostrado en términos fenomenológicos, es un grupo estructurado, 3 o más personas con división de funciones, permanencia en el tiempo, que comete delitos graves y busca un beneficio material. Eso dice la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Internacional, y lo más importante es lo último: busca un beneficio material. Y con eso compran voluntades, corrompen funcionarios de todos los niveles. Justamente es lo que nosotros hemos esclarecido en la causa que se tramitó acá en el Tribunal Oral Criminal Federal de Córdoba, con intervención de la Fiscalía en mi cargo, que terminó con un juicio abreviado. Nosotros, la hipótesis delictiva nuestra era lo que era la maniobra de financiamiento, logística de marihuana, cocaína de Bolivia, Paraguay y también de otras provincias del norte, Jujuy, Santa Fe, Buenos Aires, hacia Ciudad Río Cuarto. La organización logística para la venta de esa droga en Río Cuarto, en Córdoba, San Luis, Chubut y otras provincias del sur, y la adquisición de bienes, vehículos, más de 20 inmuebles, joyas, dinero, como consecuencia de la riqueza ilícita generada con el narcotráfico. Eso es lo que nosotros juzgamos, y bueno, pero como te decía, eso también genera dispares situaciones de violencia, y creo que lo que ha sucedido en Rosario con los monos, ¿no? Otra problemática, no lo ha mostrado muy claramente, pero siempre la violencia está asociada al crimen organizado, bueno, y es lo que se va a juzgar ahora en la provincia, en la justicia de la provincia de Córdoba, allí en Río Cuarto. Doctor, desde mi punto de vista, sí, perdón. Quería agradecerle la consideración sobre la introducción que habíamos hecho del tema, pero quería plantearle 2 aspectos que usted describe en este diagnóstico. Por un lado, que el crimen organizado, en particular ligado con el narcotráfico, compra voluntades y corrompe funcionarios. Bueno, uno de ellos, el jefe de investigaciones de la unidad departamental de la policía, fue condenado en ese mismo proceso. Pero recuerdo en alguna entrevista con el doctor Ochoa que nos señalaba el juez federal las enormes dificultades que tenía para elegir personal que pudiera acompañarlo, porque recordemos en Río Cuarto fueron imputados y condenados agentes de gendarmería vinculados con bandas del narcotráfico, fueron imputados y condenados agentes de la Policía Federal que filtraban escuchas de la investigación para determinar responsabilidades, fueron imputados y condenados jefes policiales de la provincia de Córdoba, el segundo jefe, Leonardo Heim, por ejemplo, al que denominábamos en el momento el Avispón, relacionado también con banda narcos. Ahí aparece también lo de Oyarzábal. En algún momento tuvo que recurrir a la policía aeroportuaria para buscarlo a Torres. Esto habla de la magnitud de las ramificaciones que encuentran los integrantes de una banda narco, ¿no?
Sí, Pablo, tal cual. Nos llevaría quizá varios programas y me pongo a disposición para abordar esto que es tan tremendo y que es los desafíos que tenemos como Estado, ¿no? Tratar de regular, modular, dar un golpe a este fenómeno que genera tanto daño. Y hay otros tantos ejemplos que a lo largo y lo ancho del país en los que he tenido que participar en la causa de los ALE, que la banda que secuestró a Marita Verón. También en plena investigación detectamos participación de fuerzas de seguridad, tuvimos que correrlas. Bueno, es justamente el crimen organizado. Esta es una de las aristas del crimen organizado que nos muestra la dificultad con la que tenemos, ¿no? Tal cual, una vez que penetra en las estructuras estatales y no solo en las fuerzas de seguridad, ha habido también funcionarios judiciales, magistrados, jueces federales condenados y destituidos por ser parte. Ahora no me acuerdo el apellido de este juez de Orán, de Salta, no sé si te acordás. Sí, claro. También está en tela de juicio la participación de un juez en Rosario, que está siendo investigado. En Mendoza también un juez fue condenado por asociación ilícita. Bueno, estos son los grandes temas o los grandes desafíos que tenemos como Estado y bueno, y quienes trabajamos en el servicio público de administración de justicia tenemos que pensar, revisar nuestras formas, nuestros procedimientos y tratar de articularnos mejor y trabajar también en prevención, capacitación, concientización, selección de personal, porque si no el problema es muy preocupante. Y quería citar otro elemento que usted describía, que tiene que ver con la magnitud que había tomado esta banda, ¿no? que permitía la comercialización de drogas desde Bolivia, Paraguay, desde algunas provincias argentinas como Buenos Aires y Santa Fe, para trasladarlas a Córdoba, San Luis o el sur del país. Porque cuando se producen los allanamientos y el secuestro, y se empiezan a visibilizar los inmuebles que tenían, esos autos de alta gama, que en algún momento, a mí me parece que de manera más publicitaria que probatoria, el gobierno nacional de entonces los había puesto ahí a la vista de todos. Pero digo esto porque era la misma ministra en aquel momento que en este, ¿no? Patricia Bullrich. Pero a lo que me refiero puntualmente es que no se le secuestró cantidades de droga. Y esto también nos abrió un debate, ¿no? Cómo investigar el narcolavado o cómo probarlo cuando lo que se encuentran son activos, pero no la droga. Sí, está bueno eso, pero fíjate que en las causas por lavado de activos grandes, causa Carón Blanco, en la que también me tocó intervenir, no se secuestró importantes cantidades de drogas, porque la droga ya se traficó, ya se identificaron rutas, y además tampoco es necesario. Ajá. Y en esto es una estrategia que planteó la defensa: no hay droga, ¿de qué me vas a imputar de lavar droga si no encontraste droga? No hay que probar. En una causa por lavado derivada del narcotráfico, no hay que probar la existencia de droga en el caso, y tampoco hay que obtener condena por el delito precedente. Bastan indicios de que esta riqueza ilícita es generada de que esta riqueza, de que este movimiento patrimonial es generada por actividad ilícita. Puede no haber ni un gramo de droga, pero sí haber pistas, rastros, como por ejemplo en Carbón Blanco, no teníamos 2,5 toneladas de droga en la causa, en donde se condenó por lavado a Salvatore, un abogado, por amasar grandes fortunas. La droga ya había ido a Vigo, a España, y de ahí se estaba distribuyendo por Europa. Se utilizó como información el reporte del descubrimiento de la droga en Europa, pero no lo teníamos en esta causa. ¿Me explico? Esa es la dinámica del lavado de activos. Nosotros tenemos que demostrar en una causa que esta riqueza proviene de fuente ilícita. Y no es necesario probar la droga o la evasión o lo que sea. Basta indicios, indicadores. Incluso el delito precedente puede estar investigándose en otra jurisdicción, en otro lugar. ¿Me explico? Sí, por ahí no es un tema tan fácil de explicar, pero en eso consiste la dinámica del lavado, porque el lavado justamente da la apariencia legítima fondos provenientes de manera de fuente ilícita, ¿sí? Y la última etapa del lavado, que es la más difícil, es la de integración, que se denomina, es cuando el dinero ya ingresó a la economía, en un emprendimiento, en el mercado bursátil, estoy dando casos reales, ¿no? Inmobiliarias, edificios en la costa, cuando ya está distanciada esa riqueza de la fuente que la generó. Cuanto más se distancia,
y en el medio hay eslabones, estudios, servicios profesionales ilícitos, cuentas, offshore, empresas fantasma. Cuanto más eslabones en el medio, más difícil para nosotros es investigar el lavado, y más porque más lejos está la fuente. Pero si tenemos cómo sostener indiciariamente de que hay una actividad ilícita y de que esta persona no tuvo actividad ilícita que explique cómo generó este patrimonio, chavo, eso es lavado de activos y se terminó la discusión, digamos. Entonces, por eso es que en esta causa no hubo grande cantidad de drogas, simplemente por eso. Doctor, le hago esta última consulta. No le quiero preguntar específicamente sobre la causa por el crimen de Torres, porque naturalmente usted no ha participado de esa investigación, pero sí quiero preguntarle de un elemento en particular. El fiscal Fernando Moine determinó que quienes brindaron la logística y las acciones de inteligencia, para denominarla de algún modo, para asesinar a Torres, eran integrantes de los monos. Es decir, que los imputados, los presuntamente autores intelectuales del crimen de Torres, fueron a Rosario, lograron esa logística en el vínculo con los monos, y los sicarios responderían a los monos. Lo que le quería consultar es si en el juicio por el narcolavado también apareció la figura de esta banda narcocriminal rosarina de los monos. No, no apareció. Por eso al comienzo decía, modo autocrítica, que teníamos que haber trabajado de manera conjunta con los colegas de la provincia, todas las aristas de este fenómeno criminal, y llevarlo a juicio, en un único juicio, o en dos juicios como ahora, pero intercambiando información y demás, que es lo que no hemos hecho, lo de las normas, de experiencia de Rosario, de la provincia de Santa Fe. Acá no había eso. Había los referentes, personas de Buenos Aires, lavadores profesionales también, que fueron investigados, que tenían contacto con los monos. Había un rasgo, una pista acá, y a partir de ahí se podría, digamos, se pudo esbozar alguna hipótesis de que podría estar como motivación del homicidio de Torres, pero no se avanzó porque nuestra hipótesis delictiva no era la muerte, ¿me explico? Entonces no puedo yo dar detalles, pero sí no recuerdo yo que en nuestra causa haya habido esta referencia que vos me planteás así con esa precisión, acreditarse que es sicario de los monos, que habría ido un viaje para organizar la logística y contratar sicario de los monos para matarlo acá. La verdad es que yo no lo tengo claro en ese sentido. Había referencias vagas, pero no precisiones, ¿me explico? Está claro. Doctor, quiero agradecerle muchísimo porque nos ha ayudado a interpretar cómo es el funcionamiento de los procesos del crimen organizado, las ramificaciones que pueden adquirir a partir de que se empiezan a consolidar fundamentalmente económicamente. Por eso, uno de los grandes debates que se da en el mundo, y usted lo ha planteado aquí, si la discusión es ir a secuestrar la droga o en realidad ir a romperles el negocio. Quienes han visto en algún momento la serie de Pablo Escobar habrán advertido que Escobar comienza a perder, a desmoronarse ese imperio que él había generado, no porque le secuestraron la droga, sino porque le empezaban a romper las redes financieras del negocio, lo empezaban a empobrecer o a complicarle la posibilidad de acceder a los recursos económicos, y eso lo terminó asfixiando. Bueno, de alguna manera esto implica lo complejo pero lo necesario que es ir a romperles el negocio, más que en el secuestro de la droga. Cuando se les rompe el negocio, se empiezan a desmoronar estas estructuras narcocriminales. El problema es que en ese negocio aparecen jueces, policías, grupos económicos, con estudios contables extraordinarios, bueno, muchos otros recursos de logística que empoderan a estas bandas narcocriminales. Doctor, un abrazo, muchísimas gracias. Bueno, te agradezco, creo que haces un buen equipo en tu rol de comunicador también, que es muy importante en transmitir e intermediar entre quienes trabajamos en el Servicio Público de Administración de Justicia y la ciudadanía que escucha, así que me parece que bueno, también ha sido muy importante tu aporte en esto, en tu lectura. Así que te mando un abrazo y a disposición. Muchísimas gracias, doctor, un abrazo enorme. El doctor Carlos Gonela, fiscal federal, lo que se viene, el juicio por el crimen de Claudio Torres. 10 de la mañana, 20 minutos. Preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo?
Póster Central. Periodismo en radio.